comienza Red Más Noticias. La noticia tiene que ver con el debate porque durante todo el día el país político estuvo pendiente si había o no había debate. Muy temprano en la mañana, Rodolfo Hernández dijo que estaba listo para el debate y puso unas condiciones. Gustavo Petro respondió inmediatamente y dijo que listo, que iban a hacer debate y aceptaban las condiciones. Luego un delegado de Petro fue a RTBC, pero RTBC dijo que no, que tenía que ser un acuerdo conjunto entre los dos candidatos para poder hacer el debate. Son las 7 de la noche, 4 minutos, ya no hubo debate. Por lo menos es lo que dice Rodolfo Hernández, porque a las 6 supuestamente termina el horario judicial. Es lo que dice él. Paula, muchas razones. Giovanni, con las buenas noches, tiene usted razón. Esta historia comenzó con este fallo del Tribunal de Bogotá que les ordenaba a estos dos candidatos asistir a debates, pero continuó y fue tomando una forma mucho más fuerte con esta respuesta de Rodolfo Hernández, que la conocimos a primeras horas de la mañana, en la que, entre otras cosas, pues él exponía los temas que él consideraba debían tratarse en este debate. Ahí los tienen ustedes. Él decía que debía hablarse de la campaña sucia de desprestigio de contendores políticos. También proponía que en este debate se hablara de alianzas politiqueras de los candidatos, del uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas, de violación de los topes de gastos, de fuentes de financiación oscura de la campaña, de contratación de estrategas, esto lo dice entre comillas, valores pagados, reputación y antecedentes de esos personajes, de las amenazas descaradas de generar caos y violencia si los resultados no les son favorables y la disposición de aceptar simple y llanamente los resultados electorales o condicionamiento a su única y exclusivamente les son favorables. Y sigue la comunicación del ingeniero Rodolfo Hernández, la que envió con otros puntos. Entre otros dice que él no va a poner un peso para ese debate y que lo tiene que pagar Gustavo Petro, porque en su opinión, la de Rodolfo, no va a destinar un solo peso porque lo considera un derroche innecesario de dineros. Dice además, propone que los conductores del debate sean Vicky Dávila, Darcy Quinn, Jessica de la Peña y 3 hombres que escojamos de común acuerdo. Ahí estaba pidiéndole un acuerdo a la campaña de Petro. Y luego, sobre el tiempo de las respuestas, dice el ingeniero que sea mínimo de 5 minutos por pregunta, porque dice él, no ha podido aprender a decir mentiras por salir del paso. Dice el ingeniero que su formación profesional y su vida se caracteriza por la argumentación y no por la demagogia. Esto fue lo que dijo Rodolfo Hernández muy temprano en las condiciones que colocaba para hacer el debate. Sin embargo, Giovanni, la historia no terminó allí. Después de que se conociera esta respuesta con las condiciones del ingeniero, el jefe de debate del Pacto Histórico, estamos hablando de Alfonso Prada, se dirigió a las instalaciones de RTBC, el canal de televisión pública. Allí tuvo una reunión con las directivas y cuando salió dio estas declaraciones. Según él, no hubo voluntad de la contraparte de ir al debate. Lo que hemos comprobado el día de hoy es que no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate. No llegó ninguno de sus compromisarios, no mandó absolutamente ningún tipo de razón. Y luego RTBC sacó el siguiente comunicado que les vamos a mostrar a continuación, donde lo más importante de lo que dice ese comunicado está en el primer párrafo. Eso lo sacó a las 11:15 de la mañana. Y dice que hasta ese momento RTBC no había recibido de parte de los candidatos la solicitud conjunta. Ahí está el quid del asunto. La solicitud conjunta ordenada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para avanzar en la realización de la transmisión del debate. En otras palabras, si los dos candidatos, no cada uno por aparte, sino los dos, se ponían de acuerdo al tiempo y mandaban una comunicación, ahí sí podía RTBC tramitar el debate. Al fin de cuentas, no hubo debate. Muy bien, pues este tema del debate ha servido por una parte como una especie de comedia de equivocaciones en que el uno va para un lado, el otro va para el otro, se cumplen los plazos, no se cumplen, asisten, no asisten, todo el mundo pendiente y resulta que todo se diluye en el aire. Por una parte como ese episodio, pero también como una especie de reactivo químico que saca a flote talante de los candidatos y talante de las campañas. Por ejemplo, lo reseñábamos el día de ayer. Gustavo Petro ha dicho durante las últimas 24 horas, pero desde el día de ayer, de manera totalmente enérgica y totalmente transparente, yo sí voy al debate. ¿Por qué? Porque la gente se merece transparencia y se merece conocer qué es lo que propone cada uno. Listo,
Devolvámonos 8 semanas al momento en que Gustavo Petro decidió que no volvía a los debates, y en ese momento sí que no servía ni el derecho de la gente a informarse, ni el derecho de la gente a tener información, ni nada. Absolutamente contradictorias las dos posiciones, giro de 180 grados, sin inmutarse, sin ruborizarse y defendiendo ahora el derecho de la gente para informarse. ¿Por qué? Pues porque Gustavo Petro en este momento sabe que es mejor polemista, que es mejor debatiendo, que es mejor su plataforma de gobierno, por lo menos tiene más elementos de juicio para enfrentar cualquier tipo de pregunta que la que tiene Rodolfo Hernández en esta clase de foros y en esta clase de ámbitos. Y hay que recordar que Gustavo Petro en su momento, en los debates de la primera vuelta, decidió no volver a debates después de que en un debate Fico Gutiérrez le hizo caer en evidencia de todo el mundo cuál era su posición sobre los fondos de pensiones privadas. A partir de allí no volvió. Por una parte ese reactivo, pero por otra parte un reactivo químico también sobre la campaña y el talante de Rodolfo Hernández. No solamente dice que el fallo del tribunal es un fallo que él respeta pero que no comparte para nada y que es un fallo de corte estalinista, mejor dicho, si así es como candidato con la justicia, calificándola de estalinista, ¿cómo será o sería si llegara a ser presidente de la República? Pero después dice sencillamente, este debate tiene que tener 10 temas. Cada uno se tiene que tomar 5 minutos, 5 por 10, 50 por 2, hagan ustedes las cuentas y ya vamos en 1 hora 40 por lo menos. Pero eso sí, el debate tiene que durar 1 hora. Entonces hay que meter en un debate de 1 hora participaciones de 5 minutos cada uno que suman 10 y meter 10 temas. Los números no dan sencillamente. Pero por otra parte, los temas que propone, como lo decía Paula, son claramente temas que no tienen nada que ver con la campaña, tienen que ver con vulnerabilidades que él detecta en Gustavo Petro o en su equipo de campaña cuando habla de temas como, por ejemplo, la guerra sucia que se le hace a los contrincantes, las alianzas politiqueras que hay en las distintas campañas, la amenaza de violencia en caso de perder las elecciones o el no reconocer los resultados en caso de perder las elecciones. Es decir, marrulla por aquí, marrulla por allá, como para que el debate no sirva para que los colombianos nos informemos sobre plataformas y propuestas de gobierno, sino más bien para empezar a erosionar y erosionar al contrario, que es lo que hacen los dos en últimas, al fin y al cabo. De cualquier manera, los colombianos nos quedamos con las ganas de ver un debate, salvo que el tribunal decida algo distinto de aquí al domingo, todavía nos quedan un par de días para llegar a las elecciones, pero sobre todo conociendo cómo cada una de las campañas se ha enfrentado a este tema, sacando a flote sus trapitos más sucios por un lado, sus trapitos más sucios por otro lado, y todos diciendo, hombre, esa es la segunda vuelta que vamos a enfrentar. Bueno, hablemos de la campaña y del reconocimiento de los resultados, porque en el Pacto Histórico, en una entrevista que dio hoy Gustavo Petro en la mañana, dice que el reconocimiento de los resultados depende de la contrastación de los testigos electorales de esa campaña con los resultados de la registraduría. Es cierto, ha dicho al candidato Gustavo Petro, bueno, y también varias de las personas que militan en el Pacto Histórico, que ellos tienen su propio sistema para verificar si esos resultados que termine emitiendo la registraduría el domingo les parecen reales y los convencen o no. Además, ha llamado mucho la atención, Giovanni, que en varios lugares de Colombia, miembros de las primeras líneas, ellos lo han dicho de frente, van a servir como testigos electorales de la campaña de Gustavo Petro. En entrevista con la emisora Blue Radio, el candidato Gustavo Petro hizo un llamado a los jóvenes a estar tranquilos durante la jornada electoral del próximo domingo 19 de junio, pero al momento de ser cuestionado sobre el reconocimiento de los resultados, esta fue su respuesta. Tendremos mecanismos de control que ya diremos si, digamos, corresponden a los datos que da la registraduría, si tenemos una divergencia. Si hay una divergencia protuberante, entonces usaremos los mecanismos que nos da la ley. En este mismo sentido, las caras más representativas del Pacto Histórico han apuntado a que no pueden hablar de reconocer los resultados antes de las elecciones. Tenemos muchos testigos electorales. Si los datos que nos envían los testigos electorales no coinciden con los que arroja la registraduría, obviamente no es que no reconozcamos los resultados y no tendremos que salir a pedir un reconteo de los votos. Eso obviamente, eso no es entregarle hoy a la registraduría una patente de corso y decir 5 días antes sí aceptamos los resultados sin saber que nos arrojen los testigos electorales.
Pero estos testigos electorales de los que habla el senador Bolívar han generado polémica, por lo menos en Cali, donde varios de ellos son miembros de las llamadas primeras líneas. Estaremos trabajando desde varios frentes, uno de ellos es el tema de los testigos electorales, dado que varios de nuestros compañeros son coordinadores de comuna, trabajando para la campaña de Gustavo Petro. Desde el Pacto Histórico han sido enfáticos en un llamado a la paz durante la segunda vuelta. Incluso han señalado que las alertas de la fuerza pública se tratarían de una provocación a los jóvenes. Bueno, y a propósito de todo este tema de los resultados, este viernes 17 de junio, es decir, mañana, se cierran las inscripciones de los testigos electorales para las elecciones del domingo. Aquí vamos a actualizar un poco cómo van esas cifras. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, se han postulado 101.448 testigos. De estos, 59.527 son del Pacto Histórico y 41.849 son de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Recordemos que lo ideal es que cada campaña tenga un testigo por cada una de las 102.000 mesas de votación que están distribuidas en todo el territorio nacional. Polémica por esa declaración del Pacto Histórico que ha afirmado que no reconocería los resultados, por lo menos los del preconteo de parte de la registraduría, si no coinciden más o menos con lo que verifican sus testigos electorales. Polémica también por la posición de la primera línea como posibles testigos electorales de parte del Pacto Histórico. Yo creo que aquí hay que tomar con pinzas esa posición del Pacto Histórico, entre otras cosas, porque la registraduría tiene rabo de paja. Es decir, a todo el mundo le puede sonar que es escandaloso, que es inaceptable que uno de los partidos, de uno de los candidatos, diga a estas alturas que podría no reconocer los resultados de la registraduría en caso de que no coincidan con lo que digan sus testigos electorales. ¿Por qué digo que hay un rabo de paja? Pues porque en el pasado, en las elecciones del 13 de marzo, se terminó verificando que el preconteo tenía un déficit de más de 1 millón de votos. Recuerden ustedes, más de 1 millón de votos, de los cuales más de 500.000 correspondían al Pacto Histórico. Con ese antecedente, y en ese momento fue gracias a los testigos electorales del Pacto Histórico que se detectó esa diferencia, con ese antecedente, ¿quién le va a decir al Pacto Histórico a estas alturas? No, no tenga testigos electorales, no acepte lo que diga la registraduría, no trate de confrontar sus resultados con los de la registraduría, si ya existió tremendo error de la registraduría. Papaya puesta, papaya partida, y ahora todo el mundo pues a ver quién tiene más testigos electorales y si coinciden o no los conteos de uno con los conteos del otro. Pero lo que tiene que ver con la primera línea, se ha agitado mucho el debate público y se ha agitado mucho la atención social alrededor de la primera línea. Recuerden ustedes que en las últimas horas se han capturado 20 personas pertenecientes a la primera línea, la mayoría de ellas en la ciudad de Bucaramanga y en la ciudad de Cali, por estar presuntamente conspirando o desarrollando acciones tendientes a alterar el orden público el día de las elecciones. Pero no solo eso, algunos de los que ya habían sido capturados un año atrás y que todavía están en proceso, un año después todavía están en proceso. El día de hoy un juez decidió que ya no tenían más prisión domiciliaria, estoy hablando de 5 miembros de la primera línea, que ya no tendrían más prisión domiciliaria porque constituyen una amenaza para la sociedad y tendrían que ir a prisión directamente. A uno le queda una pregunta y es si son una amenaza para la sociedad, ¿por qué el juez permitió que durante un año tuvieran prisión domiciliaria y solo ahora dice que tienen que ir a la cárcel? Y le queda una segunda pregunta, ¿un año en proceso? ¿No deberían ya estar terminado ese proceso para saber si son culpables o no son culpables? De cualquier manera, tensiones aquí y allá alrededor de la primera línea. Habrá gente que dice, yo los prefiero de testigos electorales que armando un zaperoco en términos de orden público. Habrá otra gente que dice, si así son con el orden público, pueden amedrentar a cualquiera desde la perspectiva de los conteos en calidad de testigos electorales. Ojalá todo evolucione de manera tranquila, que es un deseo, creo yo, vano. Esta mañana nosotros aquí en Red Más Noticias dijimos, bueno, si hay debate, porque se estaba hablando que el debate iba a ser en Bucaramanga, pues vámonos para Bucaramanga. Allá ya tenemos a nuestra enviada especial, pero dijimos de pronto un equipo debe ir allá a Bucaramanga y de paso para quedarse hasta el domingo, a ver qué pasa. Y oh sorpresa, los precios de los vuelos a Bucaramanga se subieron un poquito más de lo tradicional, ¿no?
Es cierto, Giovanni, bueno, sabemos que viene un fin de semana que es puente festivo y en esas fechas pues los tiquetes suelen subir un poquito de precio, pero hicimos el ejercicio de revisar cómo estaban esos valores en las diferentes aerolíneas y es cierto, han presentado un alza desde que el ingeniero, pues que ahora ya es candidato en segunda vuelta para las elecciones, está en Bucaramanga la mayor parte del tiempo, entre otras cosas porque están viajando muchos periodistas de Colombia y de otros lugares del mundo, pues para cubrir lo que está pasando con este candidato. El anuncio de que habría un debate entre los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta presidencial y que posiblemente sería en Bucaramanga, luego de la orden de un juez de realizar este encuentro, aumentó la demanda de tiquetes hacia la capital santandereana. También el hecho de que el candidato Rodolfo Hernández va a esperar en su tierra las elecciones de este domingo aumentó el número de periodistas que viajaron. Y aunque tradicionalmente los puentes, los precios de los tiquetes aéreos a todos los destinos aumentan su valor, en esta ocasión han subido más de lo normal. En puentes recientes el viaje de ida a Bucaramanga costaba entre 250 y 280 mil pesos y en esta ocasión y para el viernes 17 están por encima de 306 mil, van incluso hasta 390 mil. Había 4 sillas a 1.061.000 pesos para el vuelo de las 10:45 de la noche. Para este fin de semana los precios en Latam, saliendo el 17 de junio, están entre 289 y 530 mil pesos. En Viva Air, los precios en 2 vuelos están entre 414 y 510 mil pesos este viernes 17. Algunas agencias de viajes dicen que también hubo un leve aumento en el número de viajeros para este fin de semana, con relación a otros puentes, y la explicación que dan es que es por efecto de las elecciones. Bueno, pues vámonos para Bucaramanga, ya está Cintia Pineda. Hola Cintia, muy buenas noches. Usted que sí se pudo ir para Bucaramanga a tiempo y compró cuando tenía que comprar el tiquete. Cuéntenos qué hizo el ingeniero Rodolfo Hernández hoy que estuvo por acá, muy cerca de Bogotá, en Chiquinquirá. Adelante, Cintia, buenas noches. Giovanni, televidentes, buenas noches. Sí, pues viajó muy temprano, lo hizo hacia Boyacá, viajó en compañía de su mamá Cecilia Suárez, también de su señora esposa Socorro Oliveros, y una visita muy especial que fue a la Basílica de Chiquinquirá. Él tenía como esa misión de ir a pedirle perdón a la Virgen por esa frase que resultó polémica para muchas personas y también para la comunidad católica que pronunció sobre la Virgen María. Pues allí Rodolfo Hernández, muy emotivo, se arrodilló, lloró, incluso ofreció una ofrenda floral a esta Virgen y pues la verdad fue una misa muy emotiva de la que él participó. También le cuento que estuvo hoy reunido aquí en Bucaramanga con la ex jefe de debate de Sergio Fajardo y allí habló sobre esa fallida alianza que no pudo darse con el exgobernador de Antioquia e incluso le ofreció a Catalina Ortiz hacer parte de su equipo de empalme. Veamos entonces el informe. Visiblemente emocionado, Rodolfo Hernández visitó la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá. Junto a su familia, el ingeniero pidió perdón por la frase que pronunció sobre la Virgen. Y se encomendó para las elecciones de este 19 de junio. En una transmisión en redes sociales con la ex representante Catalina Ortiz, el candidato respondió a quienes lo acusan de machista y dijo que en su alcaldía y ahora en su campaña está rodeado de mujeres. Yo creo que el 60-70% son mujeres. O sea que la cosa es Todo, siempre. Es que yo creo que la mujer tiene varias ventajas. Primero, es mucho más concentrada, es mucho más atenta, es mucho más receptiva, es mucho más reservas morales. Yo creo que más en la mujer en la administración. El ingeniero también habló sobre la frustrada alianza con Sergio Fajardo. Rodolfo Hernández le ofreció a Catalina Ortiz ser parte de su equipo de empalme. Bueno, sí, Giovanni, pues hemos también conocido que al parecer Rodolfo Hernández estaría votando el próximo domingo sobre la 1 de la tarde, es lo que nos han dicho, cambiando ese horario anteriormente del 29 de mayo, que lo hizo muy temprano a las 8 de la mañana. El ingeniero también recibió aquí en su despacho, en su oficina del centro comercial Cabecera, sostuvo algunos encuentros aquí en su oficina de construcción. Giovanni, por ahora toda la información. Cintia Pineda, Red Más Noticias.
Cintia, gracias, se le recibo yo. Y hablamos ahora del otro candidato de Gustavo Petro que continúa en sus correrías por Colombia. Hoy estuvo en el departamento de Huila, visitó allí cafetales, pozos de tilapias y morras. Ponernos al trabajo. Vamos a trabajar, claro. A 2 días de que se abran las urnas de votación en el territorio nacional, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, continúa su agenda en el eje cafetero. Luego de pasar la noche en una finca cafetera, madrugó a recoger café. Vamos a empezar aquí. Empecemos. Con Rigoberto López, dueño de la finca en Ansermascalda. Y a este procedimiento le llaman recoger café. O sea que yo escojo aquí. Aquí vamos a A ver, coger. ¿cómo escoge usted? Aquí vamos a coger el que es todo maduro. Charló sobre las preocupaciones que tienen los caficultores de esta región. En su papel de jornalero recogió 5 libras, es decir, 6.000 pesos. 6.000 pesos. Un momentico, entonces vamos a disculparlo. Me da para 2 litros de leche. Al término de su visita, el candidato explicó sus propuestas y se trasladó a Yaguará, Huila, para visitar pozos de tilapia y mojarras. Acá estamos con el señor Quintero en una empresa huilense. El Huila aquí se va a potenciar. ¿Cómo son sus costos de energía aquí? Cuéntenme. Son impresionantes, trabaja uno prácticamente a... La empresa la ha sostenido desde vulgarmente de raco, porque los costos de la energía son Altísimo. Y eso lo está usted afectando y a la mayoría de los productores en el Huila. Sí, señor. Aquí ustedes pueden ver entonces una de nuestras propuestas, porque el Huila tiene en el norte un desierto. Ese desierto de la Tatacoa es un desierto que tiene mucho sol, por definición, y por tanto aquí podría haber una gran generación de energía limpia solar, abaratando el costo de esta energía. Y por último pasó al municipio de Rivera, en el Huila, a visitar otro pozo de tilapias y conocer su proceso de oxigenación. ¿Y cómo es el sistema para oxigenar? ¿Por qué están ahí 3, 4 aireadores? Porque ya están grandes la tilapia. Ya. Por eso es que el costo de la energía es fundamental para que seamos competitivos. Entonces lo que hace es absorber agua y botarla y ahí está oxigenando. Oxigenante. El principal enemigo de la tilapia es el oxígeno. Este viernes el candidato Petro estará en Bogotá y al mediodía tendrá un almuerzo con economistas en el norte de la ciudad y posteriormente atenderá un compromiso en Cali. Nos preguntamos en dónde está Adriana Pinzón. Su desaparición se está convirtiendo en una historia que tiene tintes muy delicados en la medida que pasan las horas. Para la Fiscalía, Jonathan Torres, que es el cuñado de esta psicóloga, pues fue la última persona que la vio con vida, sumado a las manchas de sangre en el apartamento y en el carro de la mujer. Serían algunas pruebas de que el hombre seguramente tuvo que ver con la desaparición de Adriana, además de haber sacado una pesada bolsa negra que los investigadores no descartan podría tratarse de una prueba mayor, en este caso de la desaparición de Adriana Pinzón. Esta es la historia. Videos de 4 cámaras de seguridad se convirtieron en la prueba reina del caso de la desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón. En el primero, fechado el 6 de junio, se ve a Adriana entrando en su carro al conjunto residencial de Zipaquirá, donde vive. Eran las 8:45 de la noche. Al día siguiente, a las 6:02 de la tarde, Jonathan Torres se ve saliendo del apartamento de Adriana. Dice la fiscalía que llevaba un morral con material de prueba. Sale en el carro Mazda 2 de Adriana. A las 7 de la noche, el hombre vuelve a ingresar al conjunto y al apartamento de la mujer. 16 minutos después, se ve a Jonathan alzando con dificultad una bolsa de basura y metiéndola al baúl del carro. Minutos después, la cámara enfoca al cuñado, quien tiene la ventana abierta, luego arranca. Un conocido del investigado se acercó a las autoridades e indicó que Torres Campos le dio a guardar el maletín, el cual tenía cuchillos con manchas de sangre,
documentos de la psicóloga como la licencia de conducción, entre otros elementos. Lo que dejan claro los videos, según la Fiscalía, es que la versión inicial que entregó Torres sobre la desaparición de Adriana y según la cual la última vez que la vio fue el día 7 de junio en un concesionario de Chía es falsa. En inspecciones forenses realizadas al apartamento de la mujer, también se encontró vestigios de sangre. Las muestras biológicas son valoradas en los laboratorios de genética del CTI. El Mazda 2 de la mujer fue recuperado por investigadores del CTI, quienes hallaron rastros de sangre en el baúl. Con esta evidencia, la Fiscalía imputó a Jonathan Torres Campos los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. El procesado recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad. Las autoridades están a la espera si el material genético encontrado en el apartamento y en el carro de la psicóloga corresponden a ella. El mecanismo de búsqueda urgente sigue activado. Así está en este momento el misterio de la desaparición de Adriana Pinzón. Pero resulta que en medio del camino empiezan a aparecer cosas, ustedes han visto la nota, que casi que hablan por sí solas. No vamos a decir que este caso está resuelto. Por supuesto está en proceso y por supuesto apenas hay un imputado, y la imputación no significa condena ni mucho menos, ni un fallo en su contra, pero la discrepancia de la versión que él le dio originalmente a las autoridades y lo que está empezando a aparecer, pues sí lo está incriminando de manera seria. Jonathan Torres, el cuñado de Adriana Pinzón. Jonathan Torres, en su primera versión, le dijo a las autoridades: yo la acompañé ese mismo día a un concesionario a hacer una diligencia y allí la despedí y ella se fue para su casa. Pues resulta que las cámaras muestran que ella no salió ese día, el día 7 de junio, que es cuando Jonathan Torres argumenta haberla acompañado al concesionario, pero no solo eso, sino que había llegado ella desde la noche anterior, no salió. Y al otro día, Jonathan Torres, que dijo, yo lo que hice fue despedirme de ella en el concesionario, sí fue hasta la casa de ella, entró a la casa de ella, salió con un maletín, como ustedes vieron en la nota, un maletín, un morral aparentemente con material pesado, y después volvió a ingresar y ahí salió con una bolsa de basura muy pesada también que terminó metiendo en el baúl del carro. Todo esto en el mismo carro de Adriana Pinzón. Por lo tanto, esa discrepancia, el haber mentido a las autoridades, el haber incurrido en la falsedad, lleva a las autoridades a aplicarle medida de aseguramiento. ¿Qué quiere decir esto? Cárcel preventiva, imputación, ustedes han visto, de homicidio agravado y aparte de eso, el hecho de que el proceso aparentemente esté avanzando de manera mucho más rápida de lo que se pensaba en contra de él. ¿Qué viene ahora? Recuerden, Jonathan Torres es su cuñado, esencialmente. El cuñado de Adriana Pinzón es la pareja de su hermana y es una pareja que se dedica a la veterinaria, que es más o menos errante, que ha tenido negocios en distintas partes del país, que tiene un proceso de separación previo. No por eso no quiere decir nada, pero quizás ese carácter de errante y sobre todo esos conocimientos de veterinaria que pueden haber sido claves si es que se confirma la macabra hipótesis según la cual en ese morral había las herramientas con las cuales pudo haber descuartizado a Adriana Pinzón y los restos irían en esa bolsa que se ve en las cámaras que saca en la cajuela o en el baúl del carro. A propósito, esa declaración de un allegado de Jonathan Torres que dice: a mí me entregó un maletín donde había unos cuchillos y unos aparatos con sangre humana o con sangre, en principio las autoridades tendrán que verificar si es sangre humana o no, es uno de los elementos clave. ¿Qué viene ahora? Que las autoridades verifiquen efectivamente si esa sangre corresponde con la sangre de Adriana Pinzón, si la sangre que se encontró en el baúl del carro donde él montó esas bolsas pesadas según las cámaras del conjunto también corresponden a Adriana Pinzón, y si ese material genético permite confirmar que él lo que estaba haciendo en el morral y también en la bolsa era parte de todo este proceso que según la hipótesis constituiría el asesinato de Adriana Pinzón. Habrá que ver qué dicen las autoridades. Por ahora, la pieza del rompecabezas Reina empieza a ser mucho más importante que la incertidumbre que había hasta hace unas horas. Este 19 de junio será un día definitivo para el futuro del país. Transmisiones Red Más Noticias. Inicio de la jornada electoral, 8 de la mañana. Avances informativos,
desde las 10:30 de la mañana, cada 30 minutos. Emisión especial a las 12:30 del mediodía. Y desde las 3 de la tarde, el más completo análisis de la contienda. Elecciones 2022 por Red Más Noticias. Elige bien. Elige el mejor análisis. Canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro. La lupa en Red Más. Y volvemos a hablar de política, porque en medio del movido ambiente electoral le ponemos hoy la lupa a las cifras y datos relevantes de la segunda vuelta de la presidencia. En la historia de Colombia, 3 han sido las ocasiones en las que las elecciones han terminado con resultados muy reñidos. Y en esta oportunidad, las mujeres superan el número de hombres que están habilitados para votar. En la cuenta regresiva para que los colombianos escojan al nuevo inquilino de la Casa de Nariño, las encuestas han vaticinado una final de infarto entre el candidato Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. Pero si de resultados apretados se trata, Colombia cuenta con varios precedentes en donde las diferencias de las votaciones han sido mínimas. Las 2 primeras elecciones después de la constituyente del 91 fueron muy apretadas en los resultados. Esta final de voto finish del año 1994 dejó una segunda vuelta con 3.733.366 votos para el expresidente Ernesto Samper, y el derrotado Andrés Pastrana obtuvo 3.576.781, una diferencia de 156.585 votos. Obviamente, pues el doctor Ernesto Samper aceptó la derrota, pero simplemente es para destacar que esta fue una elección muy apretada. A los 4 años, en 1998, Horacio Serpa ganó en primera vuelta, pero en segunda vuelta el desenlace le favoreció al expresidente Pastrana con 6.114.752 votos y Serpa alcanzó 5.658.518 con una diferencia de 456.234. Pero en todo caso, Andrés Pastrana reconoció el resultado, y lo mismo al contrario, ya cuando fue la elección con Serpa, también Serpa reconoció que Andrés Pastrana había ganado. Quiere decir que en nuestra historia hay un sentido de legitimidad, de reconocer el trabajo y la consolidación que se hace a través de la sociedad civil que participa en el proceso electoral. Pero una jornada que quedó en los anaqueles fue la convulsión social postelectoral de 1970 de las elecciones entre Misael Pastrana y Gustavo Rojas Pinilla, que tuvieron una mínima diferencia de 1,6%, con 1.625.025 para Misael Pastrana y 1.561.468 para Rojas Pinilla, una diferencia de 63.557 votos. Después de las elecciones del año 70 hubo grandes levantamientos, grandes manifestaciones, no solamente en la capital, sino en distintos puntos del país, porque pues se consideraba que el general Rojas había perdido las elecciones, digamos así, fraudulentamente. De hecho, el M-19 nace pues de esa percepción que un grupo de personas tenían que les habían, entre comillas, robado las elecciones. En cuanto al abstencionismo, dijo que Colombia ha tenido una buena participación. En elecciones como la del 2002 y 2006, todas donde el candidato era el candidato de Primero Colombia, ya en la única vuelta que hubo de Álvaro Uribe Vélez en las elecciones del 2006, él sacó el 62,51% de los votos. Usted mira en las elecciones del 2010, la participación fue del 69,56%. Es decir, casi que salió a votar el 70% del censo electoral. Para esta ocasión, el censo electoral arroja que 39.002.232 colombianos están habilitados para votar.
38.029.475 en Colombia, 972.764 en el exterior. Del total, 20.111.908 son mujeres y 19.890.331 son hombres. La segunda vuelta, una regla del juego electoral que nos acompaña desde la Constitución de 1991 y que tiene su razón de ser, tiene su sentido para que quien gane las elecciones las gane con la legitimidad de haber tenido una mayoría sobre su contrincante muy significativa. ¿Por qué digo eso? Porque cuando no hay segunda vuelta, cuando se toma una decisión de quién es el que gana una elección sobre la base de una primera vuelta, donde no hay una mayoría que sea verdaderamente significativa, uno puede terminar como en las elecciones de alcalde, que en el caso de Bogotá o en el caso de otras ciudades del país, terminan eligiendo un alcalde que tiene el 25, 24, 26% de favorabilidad, donde la inmensa mayoría de los votantes pueden haber estado en su contra. Por eso la segunda vuelta tiene virtudes inmensas y es darle mucha mayor legitimidad a la elección, en este caso de un primer mandatario. Tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque en primera vuelta la gente vota por afinidades, en segunda vuelta votan unos por afinidades, pero otros por rechazo. Y en un esquema o en un momento político como el que vive Colombia en la actualidad y que ha venido arrastrando casi que desde los últimos 15 años o 16 años, pues hay mucha tendencia a la polarización y por lo tanto mucha tendencia a que el voto en contra domine en muchos de los resultados finales de los candidatos. Lo interesante de la nota que acabamos de revisar en esta sección de La Lupa es ver cómo en el pasado, cuando ya había segunda vuelta, ha habido elecciones apretadas, tan apretadas como auguran las encuestas que va a hacer esta segunda vuelta que vamos a vivir el próximo domingo. Y a pesar de ser apretadas, se han respetado los resultados. ¿Ustedes han visto la nota? En concreto, la más apretada con la que se estrenó la segunda vuelta fue la de 1994, en que Ernesto Samper le ganó a Andrés Pastrana en la segunda vuelta por solo 2,1% de los votos. Apretadísimo el resultado, 50,2% Ernesto Samper, 48,1% Andrés Pastrana. Y a pesar de lo apretado, estar solo 2 puntos porcentuales de diferencia, pues vean ustedes, se aceptaron los resultados. Ojalá si este domingo llega a haber 2 puntos porcentuales de diferencia, se acepten los resultados igualmente. Las demás segundas vueltas apretadas, pues no fueron tan apretadas a la larga. Serpa contra Pastrana en 1998, 4 puntos de diferencia en la segunda vuelta, y ya después, en 2014, Oscar Iván Zuluaga contra Juan Manuel Santos, o Juan Manuel Santos sobre Oscar Iván Zuluaga, 6 puntos de diferencia. Ya las diferencias eran bastante marcadas. Pero un último punto sobre este nuevo formato, llamémoslo así, desde 1991 en adelante, tiene que ver con el voto en blanco, que puede jugar este domingo un papel muy importante. No ha sido nunca suficiente para cubrir la diferencia entre los dos candidatos en segunda vuelta, como para que alguien diga, si no existiera el voto en blanco, esa gente votaría y podría definir de una manera distinta la segunda vuelta. No, nunca ha sido suficiente. Tenemos datos del 0,97% en el 94, del 1,16% en el 2002, etcétera, etcétera. Pero ojo, ha venido en aumento. En el año 2010, 3,4% en voto en blanco en segunda vuelta, en el 2014 4% en segunda vuelta, en el 2018 4,2% de voto en blanco en segunda vuelta. ¿Qué irá a pasar este domingo? Ya veremos. Las noticias del mundo, esta noticia es real, porque investigadores chinos creen haber captado señales extrañas. Ese telescopio que ustedes ven en pantalla es el más grande del mundo. Son señales de radio que algunos dicen es una interferencia, otros dicen que podría ser la prueba de una civilización extraterrestre. El hecho es que este informe fue publicado nada más y nada menos que en la revista Science and Technology Daily. Esa es la página oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la China. O sea, no es cualquier publicación. ¿Pero qué pasó con el artículo, Ana María? Giovanni, buenas noches. Pues este artículo fue retirado algunas horas después. El jefe del Grupo de Investigación de Civilizaciones Extraterrestres de China
Aseguró que se trata de sospechosas señales electromagnéticas captadas por el radiotelescopio más grande y sensible del mundo. Sin embargo, están todavía en proceso de confirmación. ¿Hay vida extraterrestre? Esa es la pregunta que científicos de todo el mundo han intentado responder durante décadas. El más reciente acercamiento lo habrían tenido científicos de China, quienes aseguraron que captaron señales que podrían ser alienígenas. Se trata de un grupo de investigadores de la Universidad de Pekín que a través de FAST, el radiotelescopio más grande del mundo, habrían logrado detectar señales electromagnéticas de banda estrecha diferentes a las del pasado, que provendrían de una galaxia enana a 3.000 millones de años luz. Sin embargo, la probabilidad de que la señal sospechosa sea algún tipo de interferencia de radio también es muy alta, por lo que ahora están en proceso de confirmación, lo que podría tardar años. El suceso fue publicado en Science and Technology Daily, el periódico oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, pero minutos después, sin dar explicación alguna, el contenido fue borrado y ya no se encuentra disponible. Ubicado en una provincia montañosa al suroeste de China, el telescopio FAST tiene un diámetro de 500 metros y fue construido únicamente para estudiar la posible existencia de civilizaciones extraterrestres. En 2020, el equipo detectó 2 conjuntos de señales sospechosas mientras procesaba datos recopilados en 2019 y encontró otra señal sospechosa a inicios de 2022 a partir de datos de observación de objetivos de exoplanetas. Sin embargo, siguen bajo investigación. Dentro de un año, este mismo observatorio será usado para transmitir un mensaje a las posibles civilizaciones alienígenas en el universo. Y es que desde la NASA también se están tomando cada vez más en serio la posibilidad de visitas extraterrestres a la Tierra. A partir de septiembre, un grupo de estudio de la administración comenzará a analizar fenómenos aéreos no identificados. Se espera que el estudio, que contará con el asesoramiento de expertos, tarde alrededor de 9 meses en completarse. Y avanzan las audiencias sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La de hoy estuvo centrada en la presión que habría ejercido el entonces presidente Donald Trump a su vicepresidente Mike Pence para que no aceptara los resultados y rechazara la victoria de Joe Biden, incluso cuando desde adentro del Capitolio la vida de Pence estaba en peligro. Tercera audiencia del comité que investiga el asalto al Capitolio. Este nuevo encuentro puso la lupa sobre la presión que recibió el entonces vicepresidente Mike Pence para que rechazara el conteo electoral y quien además estuvo en peligro. El expresidente Trump habría intentado que Mike Pence se negara a certificar la victoria electoral de Biden para anular el resultado que habría llevado, además de la insurrección, a una crisis constitucional casi sin precedentes. Esa declaración de Donald Trump como el próximo presidente habría sumido a Estados Unidos en lo que creo habría sido equivalente a una revolución dentro de una crisis constitucional en Estados Unidos, que a mi modo de ver habría sido la primera crisis constitucional desde la fundación de la República. El ex vicepresidente presidía la certificación como presidente del Senado y no cedió a las presuntas órdenes de Trump y fiel a los resultados, declaró a Biden como el presidente electo una vez volvieron a la sesión después de que los atacantes irrumpieran, incluso pidiendo que colgaran a Mike Pence. Una decisión que no le gustó a Trump en la audiencia. Señalaron además que el exmandatario, aún sabiendo lo que sucedía al interior del Capitolio, tuiteó acusando a Pence por no rechazar los resultados. Nuestra investigación encontró que en los primeros borradores del 6 de enero preparados para el presidente no se mencionaba al vicepresidente, pero el presidente lo revisó para incluir críticas al vicepresidente y luego lo improvisó aún más. El comité advierte que la turba pudo haber asesinado al entonces vicepresidente. La próxima audiencia se llevará a cabo el 23 de junio. Francia, Italia y Alemania apoyan la candidatura inmediata de Ucrania a la Unión Europea. Desde Kiev, sus líderes prometieron que no solo ayudarán con el envío de más armas, sino mayor celeridad en este proceso de adhesión. El presidente de Francia junto al primer ministro de Italia y el canciller de Alemania viajaron a Kiev, donde se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky. Mis colegas y yo hemos venido a Kiev hoy con un mensaje claro: Ucrania pertenece a la familia europea.
El mensaje más importante de nuestra visita es que Italia quiere a Ucrania en la Unión Europea. Los cuatro apoyamos el estatus de candidato para la adhesión a la Unión Europea. Zelensky aseguró que están listos y que esperan alcanzar pronto el estatus de candidato. Estamos listos para trabajar para que nuestro Estado se convierta en miembro pleno de derecho de la Unión Europea. Los ucranianos ya se han ganado el derecho de emprender este camino y obtener este estatus de candidato. Recordó la importancia del envío de armas a Ucrania. Esperamos nuevas entregas, sobre todo armas pesadas, artillería reactiva moderna, sistemas de defensa antiaérea. Una iniciativa que apoyan los aliados. Alemania rompió una larga tradición. También apoyamos a Ucrania con la entrega de armas y continuaremos haciéndolo mientras sea necesario. Entre tanto, así describió la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, la situación en Mariupol y aseguró que será una tragedia recordada por siempre. La tragedia de Mariupol y el panorama de la devastación causada aún no está claro. La ciudad puede reconstruirse eventualmente, pero los horrores infligidos a la población civil dejarán una marca indeleble. Durante su encuentro, el presidente Zelensky recordó que Putin no busca nada diferente a la guerra y que no están listos para acciones reales de paz. Desde Washington, María Molina. Nos vamos para Washington porque en mayo Colombia se convirtió en el quinto país del que más llegan inmigrantes por la frontera con México hacia los Estados Unidos. ¿Por qué está pasando esto? Vamos a Washington, donde todavía es de día, el verano. María Molina, ¿a qué se debe este fenómeno? Hola Giovanni, buenas noches. Pues sí, son cada vez más colombianos los que arriesgan su vida cruzando la frontera entre Estados Unidos y México buscando el sueño americano en Estados Unidos. Solamente en el mes de mayo fueron 19.040 colombianos los que fueron detenidos en la frontera, un 25% más que en marzo de este mismo año. Pero ojo a este dato. En febrero del 2021 detuvieron a 399 colombianos en la frontera. Un año después, en mayo del 2022, 19.040 colombianos, es decir, 399 versus 19.040 colombianos en un solo año. ¿Cuál es la razón por esto? Bueno, son varios los factores que hemos podido establecer. El primero, el alto precio del dólar. Los colombianos que llegan acá vienen pensando que cuando trabajen, pues el dólar va a estar mucho más valorizado que el peso, con lo cual van a poder llevar muchas más ganancias a Colombia. El segundo, la falta de oportunidades después de la pandemia. Y hay otro factor que también es determinante y es la falta de visas, la falta de posibilidades de conseguir una visa en la embajada. Pusimos cara a esta cifra de 19.040 colombianos en mayo con la historia de David. Y a ti te lo pintan de una manera como que, bien, tú llegas a México, llegas de turista, te acercas a las ciudades fronterizas, te recogen, te llevan a un punto, caminas 10 minutos y ya estás ahí en la frontera, luego vienen y te recogen y ya te llevan a un albergue cuando realmente quedas en sitios de hacinamiento. A David nunca le explicaron que se podía enfrentar con semejantes riesgos en el camino, ni que podía morir, como le ha sucedido a algunos colombianos cruzando esta frontera. Tampoco pensó que se iba a encontrar las historias de unas cubanas con las que estuvo en esta travesía, que le contaron cómo fueron violadas, o las extorsiones a las que son sometidos por los coyotes o por las propias autoridades mexicanas, según David. Él aún así se encontró con muchísimos colombianos que venían buscando el mismo sueño que él. Tengo varios amigos que de pronto me han preguntado que cómo es y yo les diría que por ese punto no es la manera, porque te arriesgas a muchas cosas. Te arriesgas a perder tu vida, a ser secuestrado, te arriesgas a durar encerrado un tiempo, a enfermarte, a cantidad de cosas, y digo, no vale la pena por inmediatez del dinero. Lamentablemente las citas para visas en Colombia llevan 2-3 años de acumulación debido a la pandemia. Otra estadística a destacar es que no solamente están creciendo las detenciones, sino también las deportaciones de colombianos. Es todo por hoy, nos volvemos a ver mañana. Que tenga una muy buena noche, Giovanni.
Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Mucha atención, la noticia a esta hora la tiene el Ministerio de Salud. Acaba de informar, mucha atención, que se dispararon otra vez los casos de COVID. Este es el quinto pico de la pandemia. Todo por cuenta de la circulación de otra variante, Omicron. Entre la semana del 10 al 16 de junio se registraron 13.810 casos de COVID-19 en el país, luego de procesar 128.802 pruebas. Bogotá es quien acumula el mayor número de casos COVID, con más de 6.000. En segundo lugar está el departamento de Antioquia, con 2.200. El Ministerio de Salud recordó que esta variante es muy contagiosa, pero es menos mortal. Es la noticia que se registra a esta hora en Colombia. El Ministerio de Salud confirma que se disparan otra vez los casos de contagios por COVID y que Colombia está entrando en el quinto pico de la pandemia. Y la otra noticia está con la desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón en Chía, que toma cada día tintes más macabros. Sumado a las manchas de sangre halladas en el apartamento y también en el carro de Adriana, está la prueba de que su cuñado sacó una pesada y sospechosa bolsa negra que los investigadores no descartan podría ser el cuerpo de esta mujer que sigue desaparecida. Videos de 4 cámaras de seguridad se convirtieron en la prueba reina del caso de la desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón. En el primero, fechado el 6 de junio, se ve a Adriana entrando en su carro al conjunto residencial de Zipaquirá, donde vive. Eran las 8:45 de la noche. Al día siguiente, a las 6:02 de la tarde, Jonathan Torres se ve saliendo del apartamento de Adriana. Dice la fiscalía que llevaba un morral con material de prueba. Sale en el carro Mazda 2 de Adriana. A las 7 de la noche, el hombre vuelve a ingresar al conjunto y al apartamento de la mujer. 16 minutos después, se ve a Jonathan alzando con dificultad una bolsa de basura y metiéndola al baúl del carro. Minutos después, la cámara enfoca al cuñado, quien tiene la ventana abierta. Luego arranca. Un conocido del investigado se acercó a las autoridades e indicó que Torres Campos le dio a guardar el maletín, el cual tenía cuchillos con manchas de sangre, documentos de la psicóloga como la licencia de conducción, entre otros elementos. Lo que dejan claro los videos, según la Fiscalía, es que la versión inicial que entregó Torres sobre la desaparición de Adriana y según la cual la última vez que la vio fue el día 7 de junio en un concesionario de Chía es falsa. En inspecciones forenses realizadas al apartamento de la mujer, también se encontró vestigios de sangre. Las muestras biológicas son valoradas en los laboratorios de genética del CTI. El Mazda 2 de la mujer fue recuperado por investigadores del CTI, quienes hallaron rastros de sangre en el baúl. Con esta evidencia, la Fiscalía imputó a Jonathan Torres Campos los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. El procesado recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad. Las autoridades están a la espera si el material genético encontrado en el apartamento y en el carro de la psicóloga corresponden a ella. El mecanismo de búsqueda urgente sigue activado. Este 19 de junio será un día definitivo para el futuro del país. Transmisiones Red Más Noticias. Inicio de la jornada electoral, 8 de la mañana. Avances informativos desde las 10:30 de la mañana cada 30 minutos. Emisión especial a las 12:30 del mediodía. Y desde las 3 de la tarde, el más completo análisis de la contienda. Elecciones 2022 por Red Más Noticias. Elige bien. Elige el mejor análisis. Canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro.
La noticia de la campaña la actualizamos, tiene que ver con el debate que no hubo. No se dio, finalmente no se pudo. Todo arrancó esta mañana cuando Rodolfo Hernández publicó una carta donde dice que acepta el debate y pone unas condiciones. Mejor, propone unas condiciones. Enseguida el pacto histórico las acepta. Incluso su jefe de debate, Alfonso Prada, se fue hasta RTBC. RTBC porque es el sistema de medios públicos que debería ser el encargado de hacer el debate. Para allá se fue Alfonso Prada y al salir dijo que ellos sí tenían voluntad del debate, pero Rodolfo no. Esto fue lo que dijo. Lo que hemos comprobado el día de hoy es que no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate. No llegó ninguno de sus compromisarios, no mandó absolutamente ningún tipo de razón. Bueno, y a través de un comunicado, RTBC, el sistema de medios públicos del país, pues también manifestó cuáles son las condiciones que debían cumplirse para que ellos empezaran a coordinar la realización de este debate. Aquí está ese comunicado en donde manifiestan que hasta el momento el sistema de medios públicos no había recibido de parte de los candidatos a la presidencia la solicitud conjunta ordenada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para avanzar en la realización y transmisión del debate. Lo que está queriendo decir este comunicado, Giovanni, pues es que tenían que haber recibido ellos una carta firmada por los dos candidatos en la cual manifestaran que habían llegado a un acuerdo sobre toda la manera en la cual querían que se llevara a cabo ese debate, un comunicado que nunca llegó. Y hace pocos minutos, cerrando esta historia, pues Rodolfo Hernández habló a las 6:24 de la tarde. ¿Por qué después de las 6? Porque a las 6 es donde se cierra el sistema judicial, es lo que dice Rodolfo. Y en esa declaración, Rodolfo sostiene que el que no quería hacer el debate era Gustavo Petro, y que Gustavo Petro fue el que le dio un portazo a esa posibilidad. Estas fueron sus palabras. Un tema tan delicado que debería ser resuelto en estricto apego al fallo, demostró que no estaba dispuesto a acatar el proveído en forma resuelta por el despacho. Entendí la afirmación "nos vemos en Bucaramanga" como una respuesta que daba por concluida cualquier posibilidad de seguir el mandato judicial, cuyo término perentorio, jueves 16 de junio del 2022, concluyó al vencerse el horario judicial, esto es, a las 6 p.m. Esa afirmación de carácter indefinido, sin precisar fecha, hora, lugar, ni ninguna otra señal, fue el portazo con el cual cerró la posibilidad de adelantar el debate judicialmente. Bueno, fin de la historia. Pues yo creo que fin de la historia, son las 8 de la noche, 7 minutos, aunque técnicamente tendrían la posibilidad de hacer debate incluso hasta el sábado, es lo que dicen algunos de los juristas que hemos consultado a lo largo del día. Pero con esta declaración es claro que los dos no se van a poner de acuerdo para presentarle una propuesta a RTBC. RTBC simplemente tiene que recibir una propuesta de ellos dos, no ser RTBC el que los coordine, sino ellos dos quienes se deben coordinar para hacer la propuesta. Creo que no va a haber debate. Nada que hacer. Mientras tanto, hablemos, Paula, de quienes van a reconocer los resultados, porque hay unas declaraciones que preocupan. Sí, es cierto, porque miembros de estas denominadas primeras líneas pues han emitido mensajes, incluso han grabado videos en donde dicen que si el resultado no les es favorable, pues ellos van a salir a manifestarse en las calles. Por eso el gobierno pues ha dicho que ya tiene listo un plan de reacción inmediata en caso de que esto suceda. Tanto la policía como las fuerzas militares están ultimando detalles. Jóvenes el 19 si llega a ganar. ¿Votar por Petro? Ese es el único papel que tiene que hacer. El primero. ¿Si llega a ganar quién? ¿Si llega a ganar quién? Rodolfo Hernández. Nos vamos a paro. ¿A paro? Pero ¿cómo es el paro de los jóvenes? ¿Qué hacen los jóvenes? A las calles, a las calles. A las calles. Uy, Bogotazo. ¿Qué pasó en el Bogotazo? Un Bogotazo, sí, que se arme un mierdero, que se arme algo fuerte, que incendiemos todo. Este es el mensaje grabado por jóvenes, miembros de las primeras líneas, quienes se refieren a la manera como procederían en caso que no gane alguno de los dos candidatos.
Por videos como este, sumado a otras informaciones que han venido recolectando las autoridades, es que el ministro de Defensa anunció estrategias para reaccionar ante los anuncios de las primeras líneas, quienes han calificado las posibles revueltas como un segundo estallido social. En todas las ciudades principales, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, se haga una protección con nuestro Ejército Nacional y donde se requiera con la policía de los principales portales de sistemas de transporte público, de las estaciones de transporte público en las ciudades, de las líneas de metro en el caso de Medellín y por supuesto a la entrada y salida de las ciudades. El reforzamiento de la fuerza pública en municipios con alto riesgo también hace parte de las medidas que se han tomado en el marco del Plan Democracia. Y también para proteger puntos críticos del país. 80.000 miembros de la fuerza pública están para esa protección. Se ha definido un esquema especial para hacer un monitoreo permanente y tener un grupo de estos 80.000 miembros de la fuerza pública para reacción inmediata ante hechos violentos que pudieran presentarse con el fin de evitarlo. La presencia ya está en esos puntos críticos. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta respecto a las zonas del país en las que existe mayor riesgo de acciones violentas. El riesgo para las elecciones presidenciales por la incidencia de grupos armados ilegales se mantiene, según el seguimiento que ha venido realizando nuestro sistema de alertas tempranas a la alerta 04 de 2022, donde se reitera que 85 municipios están en riesgo extremo y 206 en riesgo alto. Frente a lo anterior, solicitó medidas de protección en dichas regiones. Hemos solicitado que se implementen acciones extraordinarias para la protección de las poblaciones. También pedimos que se generen las condiciones de seguridad para la participación ciudadana en los comicios electorales. El gobierno advirtió que continuarán las capturas de miembros de las primeras líneas en los próximos días previos a elecciones. Y a propósito de las medidas de seguridad que se están tomando en todo el país, hace pocos minutos Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, ofreció una declaración sobre las garantías electorales que habrá en los comicios presidenciales aquí en la capital del país. Estuvo junto al ministro del Interior. Ángela Serrano, buenas noches. ¿Qué dijo la señora alcaldesa? Adelante. Giovanni, televidentes, buenas noches. Efectivamente, yo estoy desde la alcaldía de Bogotá, en donde la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, y el ministro del Interior dieron declaraciones luego del Comité de Garantías Electorales, y quien inició las declaraciones fue la alcaldesa de la ciudad, hablando sobre la logística dispuesta para las elecciones de este domingo. Escuchemos lo que dijo. Todas las condiciones logísticas de seguridad y convivencia para la jornada electoral del domingo están plenamente garantizadas. Invitamos a los bogotanos y a los colombianos en Bogotá a votar con alegría, con decisión, con plena libertad por la opción de su preferencia. Toda la logística de la registraduría está también plenamente garantizada. Bogotá volverá a ser este domingo la ciudad mejor cuidada y protegida de Colombia. Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, reforzó lo que dijo la alcaldesa de la ciudad, hablando sobre las medidas de seguridad que hay dispuestas para que se lleve una jornada electoral completamente tranquila este próximo domingo, y esto fue lo que dijo. Todas las capacidades de la fuerza pública están desplegadas para garantizar que la jornada del domingo, durante y después, sea una jornada tranquila, segura y que los ciudadanos puedan salir a ejercer libremente su derecho al voto. Y que sea ese ejercicio libre, democrático del voto, el que determine quién será el próximo presidente de la República de Colombia. El ministro finalizó diciendo que solicitará a la alcaldía de Duitama revocar la medida del toque de queda en esta ciudad. Paula, regreso con usted al estudio. Buenas noches. Ángela, gracias. Mire, déjeme contarle que entre tanto en el Valle del Cauca fueron capturadas 4 personas en Cali y en Jamundí que portaban granadas y armas de fuego. Además, en medio del ambiente de zozobra que atraviesa el país, desde el Consejo de Cali están pidiendo militarizar la ciudad este próximo domingo de elecciones. Las autoridades en el Valle del Cauca investigan si los hombres capturados en Cali y Jamundí portando un importante armamento estarían planeando algún tipo de atentado contra la fuerza pública. Logra la captura de 2 sujetos con 2 armas de fuego, 2 pistolas, 2 granadas de fragmentación y 2 chalecos balísticos.
en este momento están puestos a disposición de Fiscalía y también con nuestro grupo de Policía Judicial e Inteligencia investigando qué pretendían hacer estos sujetos con ese armamento y esas granadas. Ahora los 4 capturados están en proceso de judicialización. Este hecho, sumado al enfrentamiento registrado ayer en la Universidad del Valle, hacen que desde el Consejo de Cali soliciten al Gobierno Nacional la militarización de la ciudad. Cali no puede volver a tener más bloqueos y violencia. Por eso urge que se militarice la ciudad, salvaguardando la propiedad privada y los bienes públicos. No podemos repetir la historia del pasado paro nacional. Sin embargo, la administración local reitera su parte de tranquilidad, asegurando que hay cobertura institucional en los importantes puntos de la ciudad. Estamos preparados para garantizarle a todos los ciudadanos unas elecciones tranquilas, en paz, que triunfe la democracia el próximo 19 de junio. Ya tenemos cubrimiento en todos los puestos de votación, en algunos lugares sensibles de la ciudad, las entradas y las salidas a Cali, el lugar de los escrutinios. Con la presencia de la fuerza pública, la bolsa de recompensas y la permanente vigilancia desde el puesto de mando unificado, las autoridades en Cali insisten en que la seguridad durante la jornada electoral está garantizada. Este 19 de junio será un día definitivo para el futuro del país. Transmisiones Red Más Noticias. Inicio de la jornada electoral, 8 de la mañana. Avances informativos desde las 10:30 de la mañana, cada 30 minutos. Emisión especial a las 12:30 del mediodía. Y desde las 3 de la tarde, el más completo análisis de la contienda. Elecciones 2022 por Red Más Noticias. Elige bien. Elige el mejor análisis. Canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro. Bueno, hablemos de noticias más positivas, Paula, porque yo creo que esa imagen que vamos a mostrarles a continuación, usted la quiere ver desde hace rato. Usted es caleña, pero rolita de corazón. Vea, ese es el vagón del el primer vagón del Metro de Bogotá. Por fin el Metro de Bogotá. Es el primer vagón del Metro de Bogotá que además va a llegar a Bogotá. Lo están ensamblando, Giovanni, en China. Este es un prototipo que va a emprender un viaje larguísimo porque va a salir en el último trimestre de este año del puerto de Tianjin en China. Va primero con rumbo a Barranquilla. Mire, va a tardar 65 días en el mar para después seguir el recorrido por tierra y en cama baja va a llegar aquí a Bogotá. Una vez allá arriba de la capital, pues va a ser ubicado en el Parque de los Niños, en donde se va a convertir como en un aula para enseñarnos a todos los bogotanos a usar este sistema de transporte que, recordemos, se espera inicie operaciones en marzo del 2028. Pero estoy de acuerdo con usted, ver estas imágenes nos llenan de mucha emoción, porque yo, por ejemplo, eran las que pensaba que no me iba a tocar ver un metro en esta ciudad. Bueno, pues mírenlo, ahí está, se lo presento. Estas son las imágenes del primer vagón del metro que va a tener sí o sí Bogotá. Congéleme la imagen. Mire, este es el metro, esta es la imagen del metro de Bogotá. Y estos son todos los trabajos que están haciendo ahí en el está, interior del ahí metro. lo tengo. Esta es la imagen, ahora sí, del primer vagón del Metro de Bogotá. Así es nuestro metro, el que vamos a tener aquí en la capital de la República, Dios mediante. Bueno, vamos avanzando poquito a poquito para tener ese, por fin, ese sistema de transporte. Y ahora curso de civismo para aprenderlo a usar, para cuidarlo, para quererlo, para apropiarnos de él. Así es. Metro que además están haciendo en China, ¿no? A propósito, el vocero de la colonia china en Colombia, Kenny Tsui, publicó un aviso en el diario El Tiempo, de página completa, en el fondo, donde anuncia que apoya la candidatura de Rodolfo Hernández. Señaló que quiere a Colombia y que desea demostrar su cariño a través de la inversión social y que cree que el liderazgo y la personalidad de Hernández es el indicado para el país. Este hombre, que es el líder de la comunidad china en Colombia. Y ahora escuche esto, Giovanni, que le voy a contar. Esto es increíble. Nuevamente la autopista norte de Bogotá colapsó por cuenta de la ruptura de un tubo matriz del acueducto, el mismo que ya se ha roto en 2 ocasiones. Las afectaciones en la movilidad fueron enormes para desviar los vehículos que transitan entre las calles 165 y 170. La Secretaría de Movilidad confirmó que las afectaciones continúan en ese tubo matriz del sector, por lo que se habilitó el cierre de ese corredor vial. Unidades de tránsito hacen acompañamiento en el lugar para el desvío de los vehículos y el acueducto de Bogotá inició en horas de la tarde labores de excavación para la reparación de esta tubería averiada. Esperemos que esta vez, bueno, ya se arregle definitivamente.
Pero los daños no solamente ocurren aquí en Bogotá, en Medellín. Otro que está averiado es el metro. Una socavación sobre la línea férrea generó el daño que tiene afectadas 5 estaciones. Aún no hay certeza de cuánto tiempo se va a tomar esta reparación. Mientras se realiza el monitoreo de la zona afectada por la presión que generó una quebrada a raíz de las fuertes lluvias, el Metro de Medellín busca alternativas para ese 20% de la población afectada que mueve el sistema. Se tomó la decisión de liberar las rutas que normalmente están integradas a las estaciones del norte para que puedan acceder ya sea directamente al centro de Medellín o a esta estación Caribe. Ahora bien, otro de los problemas es que a partir del lunes 3 Metrocables suspenderán sus servicios para realizar el mantenimiento anual. Las autoridades estudian si esto se puede aplazar, ya que estos 3 sistemas están ubicados en los barrios afectados por la oquedad en la vía férrea. También estamos evaluando la situación de los Metrocables para poder mover eventualmente los mantenimientos, lo cual no es nada fácil porque ya hay unos contratos con personal extranjero vigentes y unas ventanas de mantenimiento que ya estaban planificadas. Sumado a los líos de movilidad, surgió un rifirrafe entre el hoy alto comisionado para la paz y quien hace unas semanas era el alcalde encargado de Medellín. El funcionario asegura que le advirtió al área metropolitana en calidad de autoridad ambiental y demás entidades sobre las fallas y el riesgo que suscitan algunas zonas paralelas de la línea férrea del metro con el río Medellín. Convoqué a un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, donde de manera integral y la autoridad competente y sus directivas no asistieron a dicha reunión de ese sábado 21. Medellín requiere trabajar más articuladamente con EPM, con el área metropolitana, con el Metro de Medellín. Medellín requiere seguir fortaleciendo su unidad. Por su parte, el director de la entidad aseguró que la responsabilidad de esas reparaciones no es individual, sino conjunta y con otras entidades locales. Que una carta no va a cambiar un escenario donde Río Medellín lleva más de 70 años de haberle hecho un proceso constructivo de canalización y que lo propio en la naturaleza es recuperar su cauce. Si no se hace una intervención de manera temprana, continua, como ha sucedido durante muchísimos años que no se ha hecho, pues sucede lo propio, que el gobierno nacional acompañe la situación de dificultad presupuestales que tiene el territorio y que nos traigan recursos precisamente para hacer esas intervenciones. Aspirábamos era que el doctor Juan Camilo, siendo miembro del gobierno nacional y conociendo la dificultad, nos ayude o nos ayudara a apalancar recursos para el territorio metropolitano. Como medida provisional, las autoridades de los 10 municipios del Valle de Aburrá, en cabeza de Medellín, tomaron la decisión de levantar el pico y placa para las motos, esto con el fin de mejorar la movilidad en el norte del área urbana. Y hablamos como todas las noches de economía. El precio del dólar cae en Colombia este jueves después de que la Reserva Federal anunciara la histórica subida de las tasas de interés que, según los analistas, hará que más inversionistas miren hacia ese país para llevar sus recursos y para comprar divisas. El dólar perdió valor este jueves y se negoció en promedio a 3.912 pesos, 11 menos que la tasa representativa del mercado. Sin embargo, al cierre de las operaciones en bolsa volvía a subir y se cotizó casi a la par con la tasa representativa del mercado de 3.923. Ese comportamiento es el reflejo de lo que se espera con el precio de la divisa estadounidense en los días más cercanos por cuenta de las elecciones. Es alta volatilidad en el precio del dólar. No quiere decir que vaya a empezar a bajar inicialmente, sino que vamos a tener una volatilidad entre los 3.800 y entre los 4.000. Pronosticar hacia dónde va realmente sería muy irresponsable. También va a depender el futuro de lo que suceda con la decisión de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés para controlar la inflación, que por el momento frenó el repunte en el precio de las acciones y de los mercados a futuro de esas acciones. La Reserva Federal no ha sido la única en subir las tasas de interés. Hoy el Banco Central de Suiza y el Reino Unido también lo hicieron. Los mayores intereses que ofrecen ahora esos bancos se convierten en una presión para el Banco de la República, para que también lo haga en Colombia, ya que los mayores intereses hacen que los inversionistas busquen esos mercados. El problema es que los intereses más altos encarecen los créditos y frenan el crecimiento, lo que podría ser el inicio de una recesión, lo que también elevaría más el precio de la divisa, porque se convierte en la moneda refugio por excelencia. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $118.89 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.31. El índice MSCI Colcap aumentó 0,66% a 1.473 unidades.
La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.912 pesos con 15 centavos. El euro se negocia en 4.108 pesos con 46 centavos. Las cifras son los 486.719 nuevos empleos que se han generado por los apoyos a las empresas. 369.228 son para jóvenes entre 18 y 28 años. Buena noticia. Son más de 115 centros de atención en ventas a nivel nacional que Claro Colombia tiene dispuesto para sus clientes. En una constante labor por prestar un mejor servicio a sus visitantes, fue ampliado el del centro comercial Unicentro, convirtiéndose en uno de los más modernos que hoy tiene el país. Redman Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Con el propósito de brindar un mejor servicio, además de espacios apropiados a sus clientes, Claro Colombia amplió su centro de atención y ventas ubicado en el centro comercial Unicentro. Reuniendo todos los servicios y la tecnología en un solo lugar, este espacio de 500 metros cuadrados cuenta con una zona gaming, tu casa conectada, exhibición de televisores, accesorios e incluso una zona de café, siendo considerado como uno de los más modernos del país. Su apertura será este 17 de junio, que coincide con el Día Sin IVA. Toda la vida conectada en la tecnología, vas a encontrar el gran portafolio que tiene Claro para sus clientes, vas a encontrar celulares, computadores, televisores, absolutamente todo lo que tú necesites lo vas a encontrar aquí en este centro de servicio. 34 asesores estarán esperando para atender a sus visitantes. Estos clientes podrán realizar transacciones de servicios, además de adquisición de equipos celulares, planes postpago, prepago, de hogar, Claro Video y Claro Música. Aquí estamos todos nosotros capacitados para atenderlos de la mejor manera y que vivan una experiencia única, enfocada a la tecnología y a la nueva era de la telecomunicación. Los horarios de atención serán de lunes a sábados de 9:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, mientras que en días festivos o domingos el horario será de 10 de la mañana a 7 de la noche. Esta apertura coincidirá con el Día Sin IVA para que los clientes puedan tener una mejor experiencia y acceder a descuentos en smartphones, televisores, consolas, smartwatch, bandas, computadores, entre otros dispositivos, con la posibilidad de financiarlo con la factura de Claro, con entidades financieras aliadas con 0% de interés, entre otros beneficios para disfrutar de la amplia oferta de tecnología de Claro.